Siempre es un privilegio, una bendición, presentar a nuestros invitados. Y en esta mañana es nuestro hermano Luis Berbart Araya, a quien le damos la bienvenida a Puertas Abiertas. Buenos días, mi pastor Eleodoro. Gracias por la invitación y es un honor y un orgullo poder estar en su programa. Bueno, una bendición para nosotros que haya aceptado la invitación, porque tienen la responsabilidad, nuestros invitados, la responsabilidad de ministrar a nuestro público televidente. Porque ellos dicen, bueno, si lo hizo con Luis Berbart, el Señor también lo puede hacer conmigo. Y claro que sí. Así es. Porque el Señor es para todos. Amén. ¿Cómo aparece Cristo en su vida, hermano Luis? Mira, Cuéntele a nuestro público. Cristo aparece en mi vida a través de mi hijo. Yo estoy casado con Maribel Villa, tengo mi hijo Ignacio. Cuando nace, todo normal, hasta como el año y medio, cuando vemos que hay una involución en su desarrollo y los doctores nos dicen que él es autista. Posteriormente se le empiezan a declarar cierta descarga eléctrica y en el cual él se empieza a autoagredir y viene un proceso súper complejo de nuestras vidas para poder entender qué es lo que le ocurría, qué le pasaba. Claro. Porque él no puede, como no habla, Claro. nosotros tenemos Autista. que interpretar más o menos su sufrimiento, su sentir. Hasta que un día nos dicen, ¿por qué no van a Santiago y le hacen un electroencefalograma? ¿No será lo que tiene epilepsia el niño? Y cuando llegamos a la consulta, en el Barrio Alto, una consulta bastante acudida, le empiezan a hacer el examen a Ignacio y él empieza con su descarga, con su escándalo propio del niño de sentirse a lo mejor incómodo y empieza a gritar y yo estoy en la consulta y veo que como que todos los padres ¿Usted es el papá de él? me empiezan a mirar y me dicen, ¿usted es el papá del niño que está haciendo el escándalo? Chuta, y en ese momento lo único que yo hice fue arrodillarme en la consulta, orar y entregarle al Ignacio mi vida al Señor. Y cuando estaba orando en la consulta, veo el madero de la cruz y veo caer una gota de sangre. Y en ese instante empieza Dios a obrar en mi vida, a revelarse, y desde ese momento tanto yo como mi señora nos entregamos en las manos del Señor. Y su hijo empezó a calmarse después de haberse arrodillado a orar por eso, ¿no? Así es, bueno, se calmó, se le pudo hacer el examen y de ahí en adelante también nosotros hemos podido ver una mejoría y teniendo la esperanza y la fe de que Dios va a obrar en él. Amén. En el momento que él estime conveniente. Amén. De eso hace ya 9 años que usted entregó su vida a Cristo. Pero antes de eso, usted se arrodilló porque ya tenía un conocimiento de esta relación con Dios. ¿Dónde la adquirió? Así es. Yo tuve un paso por una comunidad terapéutica, La Roca. En Viña del Mar. En Viña del Mar, en Cerro Nueva Aurora. Exacto. Así que un saludo a mi pastor Hernán Herba y a todos los fundadores de la comunidad, donde estuve 6 meses y efectivamente recorríamos las distintas iglesias del sector. Así que desde ahí obviamente tuve un conocimiento de la palabra, de lo que significaba ser hijo del Señor, que significaba Jesucristo, pero después de eso tuve un cierto alejamiento. Y seguramente Dios, ¿cómo llama a los que de repente nosotros no queremos obedecer? Cierto. Lo más querido, lo más preciado para uno. Claro. Y nosotros entendemos y entendimos de que a través de nuestro hijo Ignacio, nosotros tenemos la gracia de poder habernos convertido y convertido de alma, porque ahora yo tuve ese encuentro personal con el Señor. Sin duda, y con revelación más. Y con revelación. Y eso a nosotros nos ayudó mucho. Desde el proceso de haber estado en la comunidad, La Roca, para posteriormente ya tener, ¿no es cierto?, este encuentro personal y entregarnos abiertamente, ¿no es cierto?, a los caminos del Señor. Interesante lo que está compartiendo hermano Luis, porque es posible que ahí detrás
en la pantalla haya personas que están luchando con este flagelo que es la adicción en diferentes áreas, alcohólica, de drogas, etcétera, ¿no? Y usted llegó a ese punto en que tuvo que buscar ayuda, ¿cierto? Así es. Y encontró esta comunidad terapéutica. La pregunta es, ¿se puede salir de eso? Bueno, yo puedo dar fe de que sí se puede, pero no con la voluntad humana. Sí. Porque yo muchas veces quise decir o querer salir, Claro. pero nunca pude. Hasta que hubo un momento de reconocerse, primeramente, de que uno tiene un problema. Claro. Y que la solución está en Cristo. Ajá. Ni en remedio, ni en medicamentos, ni clínicas costosas, no. Es tan barato, es tan fácil poder tener la solución en Cristo. En Cristo, que solamente falta abrir nuestro corazón a Él para que Él pueda obrar en ti. Mire. Y eso yo doy un testimonio de que sí es factible. Y tanto que después Dios uno lo bendice y lo puede honrar en lugares que uno jamás pensó que podía estar. Sin duda. Y ahí, ¿no es cierto?, obviamente lo importante es no solamente abrir el corazón a Cristo, sino que también obedecerle en lo que Él quiere que uno quiera hacer. Exactamente. En la obediencia está la ganancia. Exactamente. Hermano Luis, de tal manera entonces que se puede, para aquellos que estén luchando con este flagelo, decirles que la respuesta está en Cristo. Así es. Porque ahí en esa comunidad usted aprendió a tener una relación con Dios, una comunión con Él, ¿cierto? Así es. A leer la palabra, a orar. Y eso fue lo que le llevó a usted a arrodillarse en la consulta médica cuando su hijo estaba haciendo estos berrinches antes del examen y Dios se le revela mostrándole, ¿por qué no dice cómo se le reveló el Señor ahí en ese momento de oración? Porque a lo mejor alguno de ellos también puede decir, si me pasa a mí, voy a entender que Dios me está hablando. Mire, Dios es tan perfecto que no hace nada al azar. Cierto. El hecho de haber pasado por la comunidad a mí me permitió tener una herramienta ante la desesperación. Porque en la comunidad yo no tuve el encuentro personal con Cristo, pero sí tuve el conocimiento de Él. Cierto. Tuve el conocimiento y una herramienta en momentos de aflicción poder recurrir. Cierto. Y usted la aplicó yo la apliqué ahí. En el estudio del... Pero también quiero decir de que no es fácil, porque muchas veces uno humanamente quiere recurrir a otros caminos. Claro. Que a lo mejor te pueden decir... A los medicamentos, a los médicos. O a los brujos, cuando uno no conoce al Señor. También anduvo en eso. También anduvo en eso. Mire. Preguntando si... Y generalmente uno, ¿qué pasa? Siempre lo del Señor al último. Cierto. Siempre lo del Señor al último. Pero... Cuando la palabra del Señor dice todo lo contrario. Claro. Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero eso es cuando uno no tiene el conocimiento y el encuentro cercano. Cierto. Porque cuando yo pues vi que nada daba resultado y mi hijo seguía igual, me acordé de que un tiempo atrás, en una comunidad, me decían justamente lo que usted me dice, pastor. Y ahí yo me arrodillé ante esa consulta, llena de padres y de niños. Sin importar la vergüenza, el orgullo, nada de eso. Y me arrodillé y entregué a mi hijo y mi vida al Señor. Y en esa oración veo la cruz del Calvario y veo descender una gota de sangre. De ahí el Ignacio se calma, puede hacer el examen. Y desde ahí en adelante Dios empieza a trabajar conmigo a través de revelaciones. Y empezamos a caminar en esta senda junto con mi señora. Que veníamos de los dos de procedencia católica. Claro. Habiendo estudiado en colegios de cura. Y
pero Dios salió a nuestro encuentro. Pero interesante que diga también, porque yo conozco la historia, que le diga a nuestro público televidente que esto pasó antes de casarse. Entonces nadie sabía de este tema de la adicción suya. Así es. Entonces le dice a su polola, que ahora es su señora, que por 10 años ahí habían estado pololeando, y le dice, mira, tengo esto, si quieres me esperas, si no, le dejo carta. Claro, es decir, yo cuando ya, como dicen en el mundo, uno toca a fondo y yo reconocí mi problema y pedí ayuda, yo hablé con mi señora, en ese tiempo mi polola, y le dije, mira, yo he estado, voy a llevar 10 años contigo, te he mentido todo este tiempo, voy a ir a la comunidad, tienes todo el derecho de no esperarme y de buscar otro horizonte. Y ella me dice, ¿sabes qué? Te voy a esperar. Le creyó. Me creyó. Claro. Y usted no le falló. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Después de 6 meses pude retornar, volví a mi familia, volví en ese tiempo nuevamente con mi polola y a los alrededor de 6, 8 meses nos casamos. Qué bueno, qué bueno. Consolidaron el amor. Así es. Ya. Hermano Luis, vamos a invitar a nuestros amigos televidentes a escuchar una canción, las siempre interesantes enseñanzas de Puntito, y luego seguimos en esta linda entrevista testimonio con nuestro hermano Luis Berbart Araya.